Estamos esta noche acá yo soy Aldrin, director de cine, estoy aquí en Massachusetts y estoy con mi gran amigo Renier Cruz, que está en la Florida. Renier, un placer tenerte aquí, como siempre, un placer hablar contigo y compartir nuestras experiencias. Estamos hoy porque vamos a hablar de una novela que escribiste. Dos gigolos en La Habana. Aquí tengo una copia espectacular. Estuve leyéndolo el otro día y es un libro que nos lleva a una realidad bastante fuerte sobre cómo se vive en La Habana, Cuba. Es un libro que fue escrito basado en hace como 10 años, ¿no? La historia transcurre en el 2016. Cuando la leemos, nos damos cuenta de que continuamos viviendo esos momentos. Su novela está basada en dos personajes. Hay dos personajes que son como los personajes principales, por llamarlo de alguna manera. Y yo quería preguntarte que cuál de estos dos personajes es el que más tiene influencia de ti y el por qué. Mira, esta es una novela que el título habla por sí solo. Dos gigolos en La Habana es la historia de dos jóvenes que llegan a la capital huyendo de su triste y miserable realidad en el campo y pues se adentran en todo este mundo de la prostitución masculina en Cuba. Por supuesto que uno a la hora de escribir pues siempre deja algo de uno en los personajes de lo que está contando, ¿no? La novela tiene dos personajes principales, pero está contada desde el punto de vista de uno de ellos y es el personaje de Luis Miguel. En este personaje dejé muchas cosas de mí, sobre todo ese sentimiento que tenía en Cuba cuando vivía allá, de que los años pasan y no logras nada, no tienes nada. Y bueno, todo esto lo dejé plasmado en este personaje. Para aquellos que no me conozcan, yo salí de Cuba hace algunos años y bueno, actualmente vivo aquí en la Florida. Son dos gigolos en La Habana nos va a llevar hacia un camino que podríamos decir que es la prostitución en Cuba. Así mismo es. Un Eh, tema que sigue vigente, bueno, que existe en cualquier lugar del mundo y en Cuba pues no podemos tapar el sol con un dedo, es algo que siempre ha existido también y como te digo, sigue vigente. bueno, la prostitución es un tema muy polémico en cualquier mundo, en cualquier parte de que tú lo sitúes, pero entonces tú nos vas a llevar un poco a cómo se manifiesta este tipo de situación basado en estos dos personajes contándonos historias. Es lo que yo más o menos refiero sobre... Sí, así mismo es. La novela pues te cuenta lo que sucede pues en este mundo, precisamente en Cuba, que es donde se desarrolla la novela. la novela es para contarnos acerca de este mundo, o es una novela basada en estos dos personajes que nos cuentan una historia sobre este mundo. Es una novela, es la historia de dos muchachos que llegan a este mundo y a través de la narración pues cuento sus diferentes encuentros con, como lo decimos en Cuba, los yumas. Y bueno, sí, es la historia de dos personajes dentro de este mundo, por supuesto, en Cuba. Es una novela que expone lo que piensan estos jóvenes sobre ese turismo que va a Cuba, por ejemplo, buscando sexo. Normalmente las novelas o los libros que hay de este tema pues se limitan un poco como que a contarle la historia de lo que pasa o por qué pasa, pero en mi novela quise un poco adentrarme en lo que piensan estos jóvenes que hacen esto sobre las personas que van y le pagan. Hay personas que me han escrito que se han leído la novela y me han dicho que se han sentido mal. Son personas que ya pasan de los 40 o 50 años y me han dicho, me dio hasta dolor un poco leer la forma de pensar de los personajes. Y es que, como te digo, yo destapo en el libro pues muchas cosas que los jóvenes pueden pensar de las personas un poco más adultas. Una pregunta que te quería hacer, no sé si creo que es un poco personal, pero bueno, en fin, para eso estamos aquí. Para escribir sobre este tipo de temas, es una pregunta que por supuesto me la puedes contestar, no la puedes contar o la puedes
contestar como tú desees, pero bueno, para escribir sobre este tipo de temas, ¿tuviste que adentrarte en este mundo o simplemente fueron experiencias contadas? ¿Cómo funcionan escribir sobre un tema tan fuerte en el cual no sé si te tuviste que meter en ese Sí, mundo te para... entiendo. Ujú. No, no, a ver, no, por supuesto que no me adentré en este mundo, nunca me dediqué a esto cuando viví en Cuba. Eso para mí nunca ha sido una opción en la vida. Es decir, para buscarme la vida nunca ha sido una opción, aunque respeto totalmente a ver, ¿cómo decirte? Se olvidó la palabra ahora. La Las decisión de razones, la cada cual, decisión ¿no? o las razones que tenga cada cual para hacerlo. Siempre yo pienso que las personas que están en esto pues tuvieron una razón para hacerlo. Y entonces, por supuesto que las respeto, ¿no? Y no soy de los que critica pues a las personas que lo hacen, ¿no? Cada cual tiene sus razones. No tuve que adentrarme, por supuesto, en este mundo. La novela está basada en cosas que viví, pero no exactamente cosas que tuvieron que ver con prostitución ni nada de eso, cosas que presencié, historias de amigos, las historias, perdón, que van a escuchar a escuchar, no, a leer en la novela, pues son historias muy cotidianas en La Habana que no hace falta pues adentrarse tanto en el tema para conocerlas porque son historias que las escucha o las ven a diario pues mucha gente en La Habana. Esto es un tema, ya te digo, otro tema cotidiano de La Habana al que los cubanos estamos acostumbrados a ver pues todos los días. Mira, precisamente lo que más me gusta de la novela es lo que te estaba comentando, que quise destapar un poco la forma de pensar de los personajes. Hay una frase que yo digo en el libro que escribí que dice, los extranjeros van a Cuba y se llevan un amor artificial sin conocer verdaderamente la realidad que hay detrás de todo. Con esto simplemente quiero decir que mucha gente va a Cuba y se enamora de los cubanos y regresan a su país enamorados, pero no conocen verdaderamente lo que hay detrás de ese amor que le entregaron en la isla, que no es más que un amor artificial. Y entonces en la novela, pues yo destapo todo eso, como, como diciéndote, te estoy abriendo los ojos a las personas que lean el libro, pues es una forma de abrirle los ojos a la hora de ir a Cuba. Incluso tuve amistades que venían de otro país, por ejemplo, o que conocía, e iban a La Habana y se llevaban ese amor ficticio y mucha gente pues simplemente los mira como que nada, como que se van engañados, ¿sabes? Y no conocen la verdadera realidad porque no, simplemente van un fin de semana a Cuba o una semana y no es suficiente para conocer la verdadera realidad de un cubano. Bueno, de un cubano de cualquier país, diría yo. Sí, Porque, claro. Eso es algo que pasa claro, en todos los países. En todos los países las personas, como te comentaba antes, tienen una razón para entrar en este mundo. En Cuba también hay una razón sí. y es esa que a veces la gente pues desconoce porque no se adentra tanto, ¿no? ¿Sabes? No puedes conocer un país y su gente en 3 días o una semana. ¿Cuál es el objetivo de tu novela? ¿Qué es lo que tú quieres mostrarles a las personas a través de esta historia? Mira, ¿sabes? Uno siempre se lleva un mensaje, una enseñanza de todo. Mi novela te muestra lo fatal que puede ser una vida al nacer en el lugar equivocado. Para algunos cubanos, y no quiero generalizar, el hecho de haber nacido en Cuba es un castigo. Mucha gente lo ve así, otras no, porque nacer en un país en el que desde que tú naces y vas creciendo, ves que todo el mundo a tu alrededor se quiere ir del país, de cierta forma te inyecta pues ese deseo y creces también con las ansias de irte. Y entonces, nada, mi novela no es más que una historia que cuenta lo fatal que puede ser para una persona pues haber nacido en Cuba y te dice o te muestra las pocas opciones que hay en Cuba para cosas tan simples como comprarte un par de zapatos, no sé, sentarte en un café con unas amistades y almorzar, tomar algo. eh,
Nada, esa es la parte triste de todo esto, que quizás en otros países las personas que están en este mundo lo hacen por cosas mayores, ¿no? Y en Cuba es muy triste ver cómo la gente pues se vende por cosas tan simples que fuera de Cuba pues no cuestan nada. So, podríamos decir entonces que esta novela está hecha para una crítica social de cosas que ocurren que no deberían de ocurrir, para, Sí, por para, supuesto, para claro. desenmascarar un poco lo que es este tipo de tema que casi no se toca, que es la prostitución, y en este caso una prostitución masculina, ¿verdad? Claro. Mira, es una novela para entretener, puramente para entretener. Ok. Más allá del tema que pueda criticar, que como ya te digo, es un tema que pudiera criticar en cualquier otro país, porque esto es algo que existe en todos lados. Es una novela puramente de ficción para entretener, Mm. para entretener. Tiene suspenso, tiene drama, tiene acción, un final sorpresivo que al menos a el que se la ha leído hasta ahora, pues le ha dejado sensación de tristeza, de añoranza, de amar a los personajes. La gente se ha conectado verdaderamente con los personajes. Hay gente que me ha escrito, gente que me ha escrito y me ha dicho, oye, ¿sabes qué? Yo soy de Camagüey. Otra persona también me escribió y me dijo, yo soy del mismo pueblo donde vivió uno de los personajes en Holguín. Hay una persona, un señor que se leyó el libro también en Miami y me escribió y me dijo, ¿sabes qué? Yo fui botero en Cuba y tuve una historia similar a la que cuentas en el libro con una mujer. Porque la historia, a ver, la historia habla de la prostitución masculina, pero ya te digo, abarca también otras historias que Ujú. no necesariamente son historias gays. La novela tiene mucho morbo, es una novela erótica también, porque además Mm. quise dejar también plasmado en la historia, pues todo ese morbo que hay de este mundo, ¿no? Porque cuando una persona va a un Mm. país buscando sexo, pues de todo eso hay mucho morbo. Y entonces quise dejar que la persona que lea el libro sienta verdaderamente el morbo de lo que está pasando. Entonces, por eso te comento que también es una novela erótica. Dos Gigolos en La Habana es una novela independiente por ahora y está disponible en Amazon. Así que todos aquellos que quieran adquirirla, quieran leerla, comprarla, pueden ir a Amazon, teclear Dos Gigolos en La Habana y la van a encontrar. Está en formato físico para aquellas personas que les guste pues tener la experiencia de leer el libro, de hojear las páginas, y está también en formato digital para esos otros que les gusta leer en el celular, en el tablet o en dispositivos Kindle. Muchas gracias, Reinier, por este momento.